Bienvenido, querido público, a Expectativa, el programa donde el derecho y la realidad van de la mano. Hoy me acompaña Carla Limón, es un placer tenerte aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Mari, te agradezco. Yo soy Mari Moreno y hoy les hablaremos de un tema muy importante, mujeres en prisión. Pues como es bien conocido, aquí en nuestra ciudad la prisión es compartida entre hombres y mujeres, juntos pero no revueltos. Exactamente, Mari, como lo mencionas, aquí en el Cerezo número 1 de nuestra capital están hombres y mujeres en el mismo lugar, pero las mujeres tienen un área específica y los hombres tienen otra área específica. También es importante mencionar que en el área donde se encuentran las mujeres son atendidas por personas de su sexo, del sexo femenino. Esto para garantizar sus derechos, tanto para protegerlas de faltas al respeto y de protegerlas en otras cuestiones. Sí, María, es muy importante que todos los derechos de las mujeres se les respeten. No puede ser permitido que los custodios hombres vayan a las celdas de las mujeres. Tienen que ser custodiadas por mujeres del sexo femenino. Esto principalmente pues para conservar los derechos de las mujeres, tanto de los hijos que están dentro de estos centros penitenciarios. Claro que sí, es muy importante abordar esto, pero también una pregunta es, ¿por qué las mujeres están en prisión? Muchos pensarían que ellas cometen delitos graves como el homicidio, el robo, el secuestro, la violación en algunos casos, los cuales pues sí, pero solo un 25% de la población de las mujeres que están en prisión pertenece a estos casos graves. El otro 75% viene relacionado a condiciones como son la relación con personas vinculadas al crimen organizado. Así es, Mari. Yo considero que la gran cantidad de mujeres que están reclusas, están ahí por que estas personas las involucraron en hacer cierto tipo de delitos para que ellas pudieran caer ahí. Pero también es importante mencionar que gran porcentaje sí están por robo, porque pues son madres solteras, por el vínculo social donde ellas viven, pues las obligaron a cometer ciertos actos que estas conductas atraen un delito y pues ya a consecuencia de ese delito pues están en el centro penitenciario. En otras palabras, es decir, que muchas de las mujeres que se encuentran en prisión es causa-consecuencia, es causa de la desigualdad social que vivimos día a día las mujeres en cuestiones laborales, es causa pues que no se tienen las mismas oportunidades, es causa de que pues tienen que sobrevivir a llevar un hogar pues ellas solas prácticamente en muchos de los casos. Claro que esto no justifica. ¿Y la consecuencia cuál es? Que se ven en la necesidad de robar, a veces robos famélicos, los cuales pues son meramente por necesidad. Así es, Mari. Yo también creo que es importante mencionar el perfil de las mujeres que están en el centro penitenciario. La mayoría de ellas son personas, mujeres, que tienen de 18 a 30 años, gran cantidad de personas tienen estas edades. ¿Pero por qué, Mari? Porque el perfil de ellas es el entorno de la sociedad que pues obviamente, como tú lo mencionas, pues son madres solteras, no tienen estudios, por algún otro vínculo fueron entrelazadas en este mundo para poder llegar ahí al centro penitenciario. Precisamente, qué bueno que mencionas el rasgo de la edad, porque muchas de estas mujeres son mujeres jóvenes de 18, 20, 25 años, las cuales se relacionaron o se enamoraron de personas equivocadas, las cuales las llevaron a pues relacionarse a estas mentadas buchonas, como se les conoce popularmente, que por una consecuencia de llevarse o relacionarse con estas personas, se fueron detenidas y se ven inmiscuidas en la relación y conocimiento de algunos delitos. Sí, Mari, y aparte de que ellas se ven inmiscuidas, los hijos que ellas tienen, y aparte los hijos que procrean ahí en el centro penitenciario, y es importante mencionar que es una cadena de que los hijos que nacen en centros penitenciarios salen, ven el ejemplo de su mamá o de su papá, que también muchas veces está recluso, vuelven a delinquir, y es como va aumentando la gran cantidad de personas que vuelven a este centro penitenciario, y es como una cadenita.
Es un eslabón más. Al ver los menores que sus padres delinquieron o estuvieron en prisión, pues no hay una moralidad que pueda defender o que pueda ser ejemplo para los menores y decir, oye, ya no cometa los errores que yo ya cometí. No hay ese espejismo de poder mostrarse como un ejemplo a seguir. Exactamente, Mari. Yo creo que en nuestras sociedades las autoridades deberían de ver la forma de implementar algunos programas dentro del centro penitenciario para que los niños desde sus cortas edades se den cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Qué bueno que mencionas y haces mucha referencia en cuanto a los niños. Vamos a meter este tema tan controversial, el cual es mujeres en prisión, cuáles son sus derechos, el cual uno de ellos es tener a sus hijos consigo. Sí, Mari, fíjate que en la Ley Nacional de Ejecución de Penas nos menciona que las mujeres tienen el derecho de tener la guardia y custodia de sus hijos hasta los 3 años. Pero vamos a ver, esta ley es nacional, pero en algunos estados los niños pueden permanecer con su madre hasta más de los 3 años que menciona la ley, 6, 12 años. Entonces, los niños a esas edades pues ya empiezan en la etapa de la adolescencia y se van dando cuenta de que pues ahí en el Cerezo pues les dan de comer, les pagan agua, luz, todo, y pues es bastante pues fácil. Y las mujeres siguen teniendo más hijos y aparte porque están embarazadas tienen más derechos ahí en el centro penitenciario, están en otra área, les dan otra atención, el doctor las va y las atiende ahí, hay un área de enfermería, entonces pues tienen todos los derechos, los servicios, escasos, pero los tienen. Precisamente antes de que entráramos al programa me comentaron esta situación. ¿Qué no se supone que al momento que entran a prisión pierden sus derechos? A lo cual pues obviamente contesté que no. Pierden el derecho de libertad de tránsito, el derecho al voto, por ejemplo, pero hay derechos que se les conservan. ¿Cómo cuáles son, Carla? Sí, mira, tenemos el derecho a la maternidad, el derecho a la lactancia, el derecho a ser atendidas por un doctor, a que si se enferman de una enfermedad pues grave, salgan del centro penitenciario, estén en un hospital, las atiendan y vuelvan a regresar al centro penitenciario. El derecho de tener a sus hijos y el derecho de que si alguno de sus hijos tiene alguna discapacidad, sea atendido de una forma honorable. También tienen derecho a permanecer con sus hijos hasta los 3 años y en algunos casos darlos en adopción o tener ellos la guardia y custodia de la patria potestad. Pero ¿qué pasa en estos casos posteriores a los 3 años, Carla? Porque tenemos entendido que es necesario que estén los menores hasta esta edad por el hecho de la sobrevivencia del menor. Sí, la madre va a cuidar a su hijo hasta esta etapa de los 3 años que le va a dar la lactancia. Pero entonces ahí en esta ley que te menciona, la Ley Nacional de Ejecución de Penas, nos menciona que si la madre no tiene algún otro familiar que pueda cuidar al menor, ella tiene el derecho de conservarlo hasta que el niño o la niña cumpla 18 años y pueda ser trasladado a otro lugar, o hasta que la madre cumpla su condena y salgan los dos juntos. Pero también es cierto que las mujeres tienen derecho a que estos niños vayan al DIF. Entonces, muchas de las mujeres dicen, no, es que yo lo quiero tener aquí, está mejor cuidado aquí conmigo que allá. Entonces eso se pondera el comportamiento de la madre, las condiciones del niño, la cantidad de población que tienen ahí en el centro penitenciario y ya el juez dice, no, pues sí que se quede aquí el niño o no se puede quedar. Pero esto no va a afectar a larga al menor. El hecho de crecer pues entre las paredes de un centro de readaptación social. Sí, Mari, es muy importante hacer hincapié en este tema que tú lo mencionas, porque las madres cuando tienen las visitas conyugales con su pareja interna dentro del Cerezo o las visitas conyugales donde va una persona fuera del Cerezo, las madres en todo momento deben de estar con los hijos y los hijos en todo momento deben de estar con las madres. Entonces ahí se vuelve un factor muy entrometido porque los niños ven a las mujeres, a las madres teniendo relaciones sexuales. Entonces ya desde ese momento, desde esa edad se vuelven precoces. Está haciendo una afectación al menor. Ajá. Recordemos que hay cosas aptas para los menores y cosas que no. Y aun cuando están en un centro de readaptación social donde tienen derecho a recibir educación, a recibir talleres sobre una profesión,
donde incluso los menores pueden aprender estas habilidades, pues veamos que no es un lugar adecuado para ellos. Y no es un lugar adecuado, Mari, porque también en Los Cerezos, en el área de reclusas del sexo femenino, existen parejas del mismo sexo. Entonces los niños no se dan cuenta de cómo es la realidad o se van por esa línea, o también ven a las mujeres que fuman, o incluso dentro de los centros penitenciarios es bien sabido que pueden conseguir alcohol y drogas. Entonces los niños no salen de ese círculo, sino que se inmiscuyen y se siguen inmiscuyendo, que las mujeres se tatúan, que, o sea, no ven ningún buen ejemplo, aunque bien es cierto, como tú lo mencionas, tienen derecho las madres a que sus hijos reciban una integridad. Si están en maternidad, pues que se les den los cuidados en maternidad, en preescolar, que se les brinde una educación acorde a su edad. Que precisamente esto es muy importante, dado que, pues, pongámonos en la expectativa de un menor que crece en estos centros de readaptación social, en el cual, pues, conoce un mundo aislado socialmente, conoce comportamientos, pues, criminales, de una forma se les puede llamar, porque la mayoría de las personas que están en estos lugares es porque ya delinquieron, es decir, hablan del robo, de violaciones, de homicidios, como el pan de cada día. La violencia que se vive en estos mismos centros de readaptación social es una afectación que va a causar un impacto en el menor. Así es, Mari. Es necesario comparar los centros penitenciarios en nuestro país, en México, con otros países, ya que si bien es cierto, buscamos información y encontramos que en otros países, por ejemplo... ¿Te parece, Carla, que más adelante, después de una pausa cultural, me sigas hablando de esta comparación de los centros penitenciarios para ver todo este panorama en forma global? Sí, Mari, muy bien. Querido público, vamos a una pausa cultural. Regresamos para seguir abordando este tema tan interesante. Querido público, estamos de nuevo con ustedes en Expectativa, el programa donde el derecho y la realidad van de la mano. Hoy les traemos la expectativa de mujeres en prisión. Carla, nos comentabas anteriormente de el derecho comparado, es decir, la diferencia de unos centros penitenciarios aquí en México como en otros países. Sí, Mari, recargando este tema, hablaremos de que en otros países, por ejemplo, te lo mencionaba, en Argentina, en Guatemala, las mujeres que tienen a sus hijos dentro de los centros penitenciarios y que están a punto de dar a luz, el gobierno les otorga que vayan a dar a luz fuera del centro penitenciario, tengan a su hijo hasta los 2 años y regresen. Pero para tener esa seguridad de que las mujeres van a regresar a cumplir con su condena a la prisión, se les obliga a las reclusas en este tiempo a que vayan a firmar periódicamente al centro penitenciario. ¿Para qué? Para garantizar que las mujeres precisamente no se den a la fuga y que su proceso va a seguir y que van a cumplir una condena. Pero en ese tiempo, pues la mujer está en su domicilio, está en su casa, con su familia, su bebé nace en otras condiciones, lo disfruta más, la lactancia y todo esto. Y aquí en México, pues no, las mujeres tienen a sus hijos en el centro penitenciario, ahí les tienen que dar el periodo de lactancia, ahí se están hasta que los niños cumplan los 3 años y ya después de ahí se ve si se quedan con ellos o si se los entregan a un familiar. Porque precisamente el DIF tiene la obligación como protección al menor de requerirlos al momento de que están creciendo en un centro penitenciario, dado que no son las condiciones óptimas para el desarrollo de un menor. Así es, María, aparte por la población tan grande que hay en los centros penitenciarios. O sea, seamos conscientes de que en una celda están 4 o 6 personas y aparte 2 o 3 niños de cada reclusa, que hagamos un ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 2 años, me vuelvo a embarazar, tengo otro hijo, tiene 1 año, entonces así son 3 o 4 o 2 hijos los que están en una celda de una sola reclusa.
y le vamos sumando los hijos de las otras reclusas, no caben en la celda. Aparte que es una celda demasiado pequeña para estos niños. Que recordemos que eso no debería de ser así, porque al momento las visitas conyugales, si es un derecho de las internas, estas deberían de estar siendo conscientes de los riesgos que implican. Dado que sí, el artículo 4 constitucional dice que podemos tener cuantos hijos queramos, pero siempre y cuando podamos darles el desarrollo y el bienestar al menor. Así es, Mari. Y aparte de que se supone que la ley marca que estas visitas conyugales deben de ser en otros cuartos aislados a las celdas, pues la realidad es que estas visitas conyugales son en las celdas, no en otros cuartos donde se supone que específicamente son para ese tipo de situaciones. Veamos que la ley nos da la expectativa de cómo tiene que ser, y la realidad es un enfrentamiento totalmente diferente. Sí, totalmente diferente, Mari, porque todos los derechos que están marcados para las reclusas y para los hijos, pues no se cumplen al 100%, porque seamos conscientes, no existe ninguna formación integral en estos niños de 3, 6, 9, 12 años, sino que es una educación que, si bien es cierto, sí es una educación, pero no está acorde a la educación que recibe un niño por fuera. Porque estos niños ya salen del centro penitenciario y no saben cómo es el mundo que se vive desde fuera, desde el otro punto. Precisamente no están reintegrados a una sociedad, no tuvieron la oportunidad de crecer dentro de la sociedad. Porque si bien es cierto, la sociedad es un conjunto de personas que viven en un mismo circunstancias o en un mismo entorno, no se puede comparar de un centro de readaptación social a un mundo exterior, donde hay reglas, donde hay totalmente libertades para las personas y sobre todo para los niños, que estamos en la época de los derechos de los niños. Así es, Mari. Como tú lo mencionas, en el Cerezo se busca la readaptación, la reintegración, y seamos conscientes de que nuestro sistema penitenciario mexicano, el nombre de Cerezo ha tenido diferentes nombres, como Centro de Readaptación, Centro de Reintegración. ¿Y por qué se busca todo esto? Para buscar efectivamente la reintegración de la persona, hombre o mujer, que está reclusa, a que se reintegre en su vida normal de sociedad. Y eso, pues obviamente es muy escaso las personas que se logran Nuevamente reincorporar. se queda en una expectativa, porque seamos realistas, la sociedad como seres humanos somos crueles. Al momento que sabemos que alguien estuvo en prisión, lo estigmatizamos de una forma, pues, muy difícil que dejemos que se vuelva a readaptar a la sociedad. Es decir, una persona que va a solicitar un empleo, lo primero que solicitan es no antecedentes penales. Así es, María. Ahora, pongámonos en lugar de un niño, que el niño diga, no, pues es que yo nací en el Cerezo, allá estaba mi mamá, ya salió del Cerezo, ya cumplió su condena, y pues ahora estamos viviendo, pues aquí en esta casa, después de algunos años, los mismos niños de esas mismas edades, o la misma sociedad en general, dice, ay, es que este niño nació en el Cerezo, es que este niño fue criado en el Cerezo. Entonces, desde ahí el niño dice, se siente como oprimido por la sociedad. Lo aíslan. Estamos viendo una realidad de una sociedad cruel en el cual muchas veces veamos que no son los niños los que hacen diferencia. Un niño no discrimina, un niño no hace diferencias entre otros. Aprendemos todo esto desde casa. Al momento que tú vas educando a tus hijos y le dices, no te relaciones con personas con vicios, no te relaciones con personas violentas, ok, tú le estás dando valores a tu hijo, pero también le estás enseñando a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Así es, Mari. Como también podemos poner otro ejemplo de los menores infractores. O sea, seguimos diciendo, es que este niño, desde niño es un niño delincuente, es un niño malioso, es un niño que ha robado, es un niño que ha hecho esto. Entonces, este mismo niño que pudo haber estado internado en un CERMI, como ahora se llaman, y sale de ahí, entonces el niño, es que este niño ya estuvo internado, es que este niño ya hizo esto. ¿Él qué hace? Él vuelve a delinquir y ahora va a dar al Cerezo. Pero son dos panoramas totalmente diferentes, porque recordemos que un menor infractor que está recluido en un CERMI es en el caso de delitos graves.
es un menor mayor de 14 años, los cuales ya pueden ser internados. Y esto, recordemos que es por fallas de la misma sociedad. No vamos a responsabilizar a un menor por las fallas que nosotros como sociedad cometemos, que los orillamos a cometer estos delitos. Y en el caso de los menores, pues ellos no tienen ni siquiera una responsabilidad la cual puedan atribuírseles, dado que nacieron en estos centros de readaptación social. Así es, María. Estos son los errores que cometen los padres y a raíz de esto, pues estos niños que no, así como tú lo mencionas, no tienen nada que ver, pues nacen desafortunadamente y viven en un centro penitenciario. Ahora sí que, como un dicho popular dice, pagan justos por pecadores. Y pues bueno, ya abordamos mucho lo que es la temática de las mujeres y la maternidad que se vive dentro de estos centros de readaptación social. Pero, ¿qué otros derechos tienen las mujeres en general al momento, se les tienen que respetar al momento que ingresan a un centro de readaptación social? Así es, Mari. Uno de los derechos importantes que tienen las mujeres es el de recibir educación, continuar con sus escolaridades, con su preparatoria, primaria, con su secundaria, hasta una carrera la pueden hacer ahí en un centro penitenciario, en caso de que ella quiera superarse. Sí, precisamente porque Centro de Readaptación Social es una integración al ámbito social. Inclusive tengo entendido que si pues no quieren seguir sus estudios, también tienen obligación y derecho de recibir talleres de capacitación para desarrollar como manualidades, costura, carpintería, pero eso me parece que es a lo mejor en el área de los hombres. Sí, Mari, muchas veces estos talleres o estas clases son impartidas por mujeres reclusas que tienen alguna profesión y les brindan esa oportunidad de que ellas mismas les den clases a sus demás compañeras en estos talleres de pintura, estilismo, computación, artes, teatro, danza, y muchas veces se hacen algunas convivencias donde ellas presentan lo que han estado haciendo durante mucho tiempo y es como un pequeño convivio que tienen ahí dentro del centro penitenciario. Que precisamente es parte de saber reintegrarlas a la sociedad y a que se desarrollen con normalidad al momento de salir de estos centros. Así es, Mari. Otro de los derechos importantes también es el derecho a la salud, porque dentro de los centros penitenciarios también hay personas, mujeres adultas, que están enfermas y deben de recibir alguna atención médica primordial, urgente o no tan urgente, pero tienen este derecho a que personal del sexo femenino las atienda. Pues esto es muy importante, dado que pues todo esto es desconocido para nuestra sociedad, para nuestro público que nos escucha, al saber que estas mujeres aún tienen derechos y se les tienen que respetar, inclusive pues esta separación entre hombres y mujeres tiene un porqué. Sí, tiene un porqué, Mari. Primordialmente desde que van entrando son atendidas por personal del sexo femenino. Las custodias son del sexo femenino, principalmente para que no se les vulneren sus derechos o se cometa algún otro delito más grave. Pues nos queda muchísimo que hablar de este tema, Carla, pero el tiempo es muy corto. Lamentablemente estamos llegando al final de esta misión. Me gustaría que le dijeras algo a nuestro público que nos escucha. Pues te agradezco la invitación, Mari, y así como tú lo mencionas, hay que tener conciencia de las mujeres que están en un centro penitenciario, pedirle a las autoridades que no dejen a estas mujeres solas, que las volteen a ver y que se den cuenta de que efectivamente hace falta todavía mucho que hacer por ellas. Querido público, les agradezco por haber estado con nosotros en esta nueva emisión de Expectativa, Mujeres en Prisión, y darles este mensaje a todos aquellos que tienen o conocen a una mujer que está en prisión, la cual tiene derecho a exigir estos derechos que ya les mencionamos, también a invitar y exhortar a la sociedad a no hacer esta distinción. Si sabemos que una mujer vivió una de estas situaciones difíciles en las cuales fue orillada a permanecer en prisión,
readaptarla, integrarla a la sociedad y no juzgarla por un hecho del pasado. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Mari Moreno. Hasta la próxima.